Hola a todos, muy buenos días. Gracias por unirse a nuestra serie de webinars de T-Systems. El día de hoy en nuestra sesión abordaremos el tema de seguridad en tecnologías operacionales. En esta sesión contamos con la participación de un invitado muy especial, el ingeniero Juan Ceballos, quien tiene el rol de consultor principal de seguridad en la Telecom Security. Juan cuenta con más de 20 años de experiencia en el ramo de seguridad, con una expertise particular en Industria 4.0. Yo soy Roberto Ríos y desempeño el rol de arquitecto de ciberseguridad en T-Systems México. Juan, un gusto poder saludarte de nuevo y contar con tu participación en este tipo de sesiones y por supuesto también agradecer a nuestra audiencia por acompañarnos. No duden en utilizar la sección de preguntas que aparece aquí. Hacia el final de la sesión trataremos de dar respuesta a ellas. La sesión está dividida en dos partes. En la primera hablaremos sobre la situación global de ciberseguridad, la evolución y el funcionamiento de las tecnologías operacionales. En la segunda parte abordaremos algunas soluciones que existen para enfrentar los retos de esta tecnología. Cuando hablamos de ciberseguridad, es importante considerar los factores externos que afectan no solamente a las tecnologías de información, sino también a otro tipo de tecnologías que antes eran consideradas como seguras por su aislamiento de Internet. Hablamos de sistemas de producción industrial, los cuales se han integrado de forma creciente con los sistemas de IT y se han convertido en un blanco muy atractivo para la ciberdelincuencia. Y las razones son diversas. En muchos países, la producción industrial puede clasificarse como infraestructura de misión crítica. Esto significa que la elaboración de ciertos productos, como son medicinas o la generación y producción de energía, son factores que permiten evitar la dependencia geopolítica de otros países. También las tensiones globales están en aumento, puesto que algunos países utilizan su poder no solamente financiero o militar, sino también en el ciberespacio para consolidar su hegemonía a nivel mundial. Al mismo tiempo, organizaciones terroristas han desarrollado capacidad para ejecutar ciberataques que desestabilizan este orden. También el crimen organizado ha descubierto las ventajas de Internet para obtener beneficios económicos. Se aprovechan de que los ataques informáticos no son considerados como crímenes o delitos en algunos lugares del mundo. Muchos gobiernos no poseen la capacidad tecnológica para investigar este tipo de crimen, lo cual facilita la impunidad. Otro factor a considerar es el de la digitalización de la sociedad. Esto ha llevado a que muchos dispositivos tengan acceso directo al Internet, y me refiero a los que son parte del grupo de Internet de las cosas. Con frecuencia, estos tienen graves problemas de seguridad y son utilizados para ejecutar ataques de gran escala, como los de denegación de servicios. También podemos observar que debido a la digitalización de los sistemas financieros y al desarrollo de monedas digitales como los bitcoins, algunos bienes físicos, como los productos manufacturados, han vuelto a ganar importancia y valor como medios de intercambio en los mercados internacionales. Para comenzar, vamos a refrescar muy rápido la memoria y revisar la manera en que las tecnologías operacionales han evolucionado. Esto se puede observar a través de las distintas etapas de la revolución industrial. En la primera revolución industrial hablamos de la invención de un motor a vapor, el cual permitió que se pudieran instalar y alimentar fábricas más cercanas de los recursos naturales para la extracción de materias primas. En la segunda revolución industrial, con la invención de máquinas y herramientas, se comenzaron a transformar los procesos de manufactura para producir acero, lo que permitió acelerar la construcción de vías de comunicación ferroviarias. De estas dos etapas podemos resaltar que los procesos se operaban principalmente de forma manual y mecánica. En ese sentido, la operación se podía vulnerar solamente accediendo o directamente al proceso para sabotear su funcionamiento. La mayoría de las amenazas y ataques provenían de empleados que se veían desplazados por sus tareas por máquinas dentro de las fábricas. Es interesante notar que ese tipo de técnicas de ataque aún siguen vigentes en algunos sectores de la industria. Ya para la tercera revolución industrial, que se ubica alrededor de 1969, aquí identificamos sistemas digitales desplazando a los sistemas electromecánicos y análogos en las fábricas, lo que se facilitó la producción en masa con la introducción de circuitos integrados y transistores. Aquí es relevante notar que aún con la invención y adopción de estas tecnologías, la intervención humana en la cadena de producción no desaparece y que todavía se considera extremadamente importante para tareas de mantenimiento, diagnóstico y reparación. En esta etapa, con la adopción de equipos digitales, se generó también un mercado nuevo de plataformas y sistemas de nicho para este tipo de industria, como veremos más adelante. Muchos de los ataques se realizaban en este periodo, se cometieron vulnerando la seguridad física de la fábrica,
como se dice coloquialmente, brincando la cerca. Recordemos que los sistemas de operación y control estaban físicamente aislados y en estos entornos aún no existían redes de telecomunicaciones o redes inalámbricas. Para la cuarta revolución industrial, y que corresponde a la actualidad, abordaremos el tema durante la presentación. No obstante, hay ejemplos recientes de ataques que podríamos mencionar. Algunos de ellos hablan sobre reportes de infiltración de Rusia y China en los sistemas de la red eléctrica de Estados Unidos para plantar software que pudiera interrumpir sus sistemas. También podríamos mencionar ataques de malware y ransomware que han afectado a la industria de alimentos y más grave aún el caso de la farmacéutica Merck, donde el ransomware NotPetya detuvo la producción y no se pudieron cumplir con los pedimentos de vacunas. Yo sé que para la mayoría de nosotros la abreviatura de IT la podemos comprender y entender sin ninguna dificultad. No obstante, el significado de OT puede ser ambiguo o quizás un área gris para algunos. OT es una abreviatura que en español se refiere a las tecnologías operacionales y este comprende el hardware y el software dedicado a la detección, medición y acción sobre dispositivos físicos como son válvulas o motores, los cuales a través de variables como sensores y controladores se permite operarlos. El término de OT abarca diferentes tipos de sistemas. Los sistemas de control industrial o ICS es un término que generalmente se utiliza para incluir otros sistemas de control, como son los sistemas SCADA y DCS. En un momento explicaré más sobre ello. Una red ICS se emplea para monitorear sistemas de infraestructura, materia prima, cintas transportadores de equipaje en un aeropuerto o para el control de presión en una instalación de gas natural. Estos son elementos que se operan y se monitorean en una red ICS. Los sistemas SCADA se refieren a las tecnologías de control de supervisión y adquisición de datos, las cuales se utilizan para administrar de forma centralizada procesos grandes y complejos. Los sistemas SCADA se pueden encontrar desde los servicios públicos para control de tráfico en una ciudad hasta los sistemas de transmisión de energía eléctrica, donde las funciones de control se distribuyen a través de un área geográfica muy grande. Ahora, los sistemas SCADA constan de tres componentes principales. El centro de comando central, que tiene los servidores que ejecutan el software de SCADA, los sistemas de control, que se conectan directamente a los equipos de proceso para controlar y automatizar tareas, y los sistemas de comunicación, que conectan a los servidores del centro de comando con las ubicaciones remotas. Una red SCADA consiste también de terminales remotas o RTUs. Estos se utilizan para recopilar y adquirir datos para el centro de comando para la toma de decisiones. Y finalmente, los sistemas de control distribuido o DCS, los cuales son sistemas de control de proceso que conectan a los controladores, sensores, terminales de operadores y actuadores. Aquí las funciones de adquisición y control de datos se realizan por procesadores distribuidos ubicados cerca de los dispositivos o instrumentos de los cuales se van a recopilar datos. Si bien DCS y SCADA son funcionalmente muy similares, los DCS generalmente se emplean en grandes instalaciones de procesamiento continuo o de control de ciclos de proceso cerrado, como son las válvulas de una refinería. Las operaciones casi siempre se controlan en sitio y no de forma remota. El objetivo de la seguridad de NOTE no se refiere únicamente a la tecnología operacional per se, sino también a los procesos y sistemas de la organización. En la actualidad, una arquitectura tipo se puede explicar a través del siguiente ejemplo. La zona de IT tiene como propósito proveer los servicios de tecnologías de información para los usuarios de laptops y dispositivos móviles a través de servidores y aplicaciones que típicamente se encuentran en el centro de datos o en la nube. Los sistemas de OT tienen como propósito medir, controlar y consolidar la información de los procesos productivos y de manufactura. La zona OT con frecuencia está estructurada en capas, tal como lo definen los marcos de estandarización como el modelo de Purdue. En este escenario se puede observar cómo los sistemas de OT requieren información de los sistemas IT, por ejemplo, para obtener órdenes de producción y viceversa, los sistemas de IT para consultar inventarios o insumos de producción. Este intercambio de información requiere que las zonas de IT y OT se conecten de forma segura, ya sea mediante firewalls o gateways, y debido a que este espacio de segregación ya no existe, se introducen riesgos de seguridad que debemos de considerar. Cuando describimos los principios de seguridad de NOTE, es importante no confundirlos con los principios de la tríada de IT, el cual se refiere al modelo que define tres objetivos de seguridad para la protección de los sistemas de información
y que en este caso se refiere a la confidencialidad de la información, la integridad de los datos en los sistemas de información y la disponibilidad para que los datos sean accesibles. En ese sentido, el principio o triada de la CIA se refiere o los interpreta de forma diferente en el mundo de OT y tiene prioridades distintas. La disponibilidad pretende que los sistemas de producción estén disponibles y no haya paradas productivas. La integridad pretende que las señales sean correctas, por ejemplo, una medida de temperatura o la presión de una válvula y que los sistemas de control operen correctamente. La confidencialidad pretende que la información del proceso esté bien protegida, por ejemplo, una receta de cerveza o las proporciones de ingredientes. Aquí es relevante señalar que en una red industrial la seguridad física es más importante que la disponibilidad. Para los que están familiarizados con las tecnologías operacionales y control industrial, sabemos que existe un amplio desarrollo desde hace décadas en torno a marcos de orden procedural y de seguridad física para esta industria. No obstante, en la convergencia de IT y OT debemos revisar algunas diferencias y que dependiendo de en qué lado te desempeñes podrías obviar algunos de estos elementos. Por un lado, los sistemas de IT se enfocan en cómo la información se crea, se almacena y se procesa y se transmite, mientras que los sistemas de OT se enfocan principalmente en la operación y el desempeño de los dispositivos y componentes físicos. Cuando comparamos los ambientes de IT y OT, podemos observar que los sistemas de IT se diseñan pensando en la continuidad y en la protección de los sistemas de información, mientras que los sistemas de OT se diseñan pensando en la durabilidad, robustez de los componentes. Existe también una diferencia en el tipo de impacto y consecuencias en caso de que los sistemas sean explotados o vulnerados. En el caso de IT, hablamos de la interrupción en la operación del negocio, pérdida o divulgación de información sensible y daño a la reputación de la marca. En el caso de OT, hablamos de un impacto que va desde la pérdida de la producción, robo de la propiedad intelectual, hasta atentar y dañar la vida de seres humanos o del medio ambiente. Recordemos que hablamos de sistemas de emisión crítica en ámbitos de comunicación, transporte, sistemas de operación y control en hospitales y fábricas, donde seres humanos dependen de su disponibilidad y buen funcionamiento de los instrumentos. En ese sentido, ambos sistemas están obligados a proveer niveles de seguridad en la operación y que de incumplirse estarían sujetos a penalidades significativas. Una diferencia entre el mundo de IT y OT es el de las vulnerabilidades. Esto se debe en gran medida a los ciclos de las tecnologías. Mientras que en el mundo de IT hablamos de ciclos que van de 3 a 5 años para el hardware y software, en OT hablamos de ciclos que van mínimo de 7 a 10 años para la industria farmacéutica o de manufactura y hasta ciclos de 15 a 20 años para la industria petrolera. Esto vuelve particularmente susceptibles a los sistemas de OT, ya que hablamos en su mayoría de tecnología legada, en la que no existen capacidades para habilitar mecanismos de protección a nivel de firmware y sistema operativo. Si a esto agregamos que son equipos propietarios en donde los fabricantes no permiten actualizar los sistemas y la producción no puede parar para reiniciar un equipo cada vez que tienes que aplicar un parche, esto los hace más vulnerables. Aquí podemos diferenciar cómo IT tiene una mejor posición de defensa en comparación a los de OT, gracias a su capacidad de integración y apertura con otros sistemas. A continuación, Juan nos hablará con más detalles sobre ataques de tecnologías operacionales. Adelante, Juan. Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Ceballos y los guiaré por el resto de esta presentación. El vector más típico de ataque en contra de los sistemas de OT se realiza por medio de los sistemas de IT. Como ya habíamos mencionado antes, existen algunas diferencias entre IT y OT. Por ejemplo, algunos tipos de malware no atacan a los sistemas de IT por diversas razones. La primera es que los sistemas de IT no son vulnerables a este tipo de malware debido a un parchado más frecuente, y por eso el malware puede permanecer latente durante mucho tiempo. La segunda, los mecanismos de seguridad como antivirus y gateways de IT no identifican ciertos elementos como malware, dado que muchas asignaturas no existen, ya que no son reportadas por los fabricantes. Luego de algún tiempo, el malware puede llegar a infectar a un laptop o un servidor y comenzar a moverse por diferentes zonas intermedias hasta llegar a los sistemas de OT. Algunos tipos de software avanzado están diseñados para atacar equipos especializados de control como PLCs o RTUs. A partir de ese momento, es posible sabotear, controlar o manipular los procesos físicos de manera remota.
A continuación, un ejemplo de un ataque. El 23 de diciembre del 2015, una empresa de distribución de energía en Ucrania reportó varias caídas del servicio. El apagón se debió a una infiltración de ciberseguridad a los sistemas de control. Se calcula que el incidente privó de electricidad a más de 200.000 clientes en diversos eventos. El ataque se realizó de la siguiente forma. Primero, intrusión. Los atacantes usaron diversos mecanismos durante los 6 meses anteriores para infiltrar los sistemas de control. Mediante emails de phishing en documentos de Office manipulados, lograron introducir un paquete de malware modificado en los sistemas de IT. Luego comenzaron a recolectar credenciales de identificación de varios sistemas hasta lograr ganar acceso a la VPN y penetrar la zona de OT. Los atacantes eran profesionales y tenían conocimiento de tecnologías como SCADA, HMI, UPS y de los sistemas telefónicos. Durante un tiempo se dedicaron a reescribir el firmware de diversos dispositivos como convertidores de Ethernet a seriales y modificar las configuraciones de sistemas de soportes auxiliares. Segunda fase, ataque. En esta etapa, los hackers se dedicaron a probar su firmware y software para estar seguros de su funcionamiento. Durante la ejecución del ataque, bloquearon las estaciones de control de SCADA para impedir que los operadores pudieran reaccionar. Luego utilizaron el software modificado en las HMI para abrir los interruptores de 27 subestaciones. Tercera fase, amplificación del ataque. Posteriormente deshabilitaron las UPS en los centros de control y bloquearon los convertidores seriales para evitar que los operadores pudieran reactivar los interruptores de forma remota. Al mismo tiempo deshabilitaron los sistemas telefónicos para evitar que los clientes llamaran a reportar los apagones. Por su sofisticación y motivación, se presume que el ataque fue realizado por fuerzas de ciberinteligencia rusa. Y a continuación, otro ejemplo de un vector de ataque. Hoy en día no todos los ataques se realizan por medio del IT. Algunos actores han descubierto las ventajas de utilizar dispositivos con conectividad propia de Internet, así como también la posibilidad de utilizar apps para controlar los procesos de manera remota, tal como se muestra en el ejemplo de esta diapositiva. Este escenario puede considerarse como parte del Internet de las Cosas o IoT. Muchos analistas consideran la seguridad de IoT como su máxima prioridad, dado que por su exposición no es difícil encontrar diversas maneras de explotar esos sistemas. Aunque este tipo de tecnología mejora la conectividad de los procesos y facilita el mantenimiento remoto, la seguridad de los dispositivos móviles y de los sistemas de IoT puede ser fácilmente comprometida por vulnerabilidades en el diseño y el desarrollo de software. Eso no significa que haya que evitar su uso y volver a tecnologías tradicionales. Simplemente es importante tomar muy en serio todo aquello que se relaciona con su seguridad e implementar estos sistemas siguiendo mejores prácticas. Pero no nos quedemos tan solo en los problemas y pasemos ahora al ámbito de las soluciones. La primera pregunta que se plantea es ¿dónde comenzar? Por fortuna, en los últimos años se ha hecho mucho en el área de estandarización de la OT. A continuación les damos ejemplos de algunos estándares y guías de mejores prácticas que pueden utilizarse para diseñar e implementar mecanismos de seguridad de OT. Primero, el estándar internacional IEC 62433 posee una metodología sistemática para asegurar dispositivos y entornos industriales. Incluye una serie completa de documentos que brindan un conjunto exhaustivo de recomendaciones para defender las redes industriales contra las amenazas de seguridad. Aunque algunos documentos no se encuentran completamente terminados, se espera que este sea el estándar del futuro. Segundo, la norma ISO 27001 define los requisitos para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema documentado de gestión de seguridad de la información, teniendo en cuenta el contexto de la organización. La norma incluye también requisitos para la evaluación y el tratamiento de riesgos de seguridad. Aunque la norma no es específica para entornos de OT, muchas veces es requerida para toda la empresa. En ese caso es posible aplicarla para el OT haciendo ciertas interpretaciones y algunas concesiones. Por ejemplo, no es posible en muchos casos utilizar mecanismos de cifrado en el OT debido a los tiempos de respuesta requeridos por algunos procesos. Además, existen otros estándares que son complementarios o específicos en ciertos sectores y países, los cuales pueden utilizarse para concretizar los controles y procesos de seguridad.
El problema de los estándares es que son complejos, ofrecen diversas posibilidades de interpretación y una implementación consecuente requiere invertir en personal y capacitación. Basados en nuestra experiencia, es posible lograr mejoras en la seguridad de OT de forma significativa, concentrándonos tan solo en 4 áreas. Primero, seguridad física. Segundo, protección de redes. Tercero, protección de sistemas. Y cuarto, seguridad operativa. Primero, seguridad física. El primer paso para garantizar la seguridad de los sistemas de OT es proteger los procesos y los sistemas de control físicamente. Cuando visitamos a nuestros clientes no es extraño encontrar perímetros mal protegidos, barreras de seguridad temporales, armarios de control abierto con llaves genéricas tipo RITAL. Estas circunstancias facilitan el acceso no autorizado a los procesos o sistemas. Hoy en día tienden también a utilizarse drones para el reconocimiento de vulnerabilidades físicas, así como también para descargar paquetes sorpresa. El objetivo de dichos ataques puede ser tan simple como el robo de materias primas, aunque también puede ser sofisticado como para enmascarar un Wi-Fi existente con un nuevo punto de acceso. Las consecuencias de estas acciones pueden ser catastróficas desde el punto de vista de seguridad industrial o de disponibilidad. Las soluciones a estos problemas no son generalmente complicadas, aunque requieren de una buena inversión inicial, como por ejemplo, para la protección de los perímetros exteriores e interiores mediante cercas adecuadas, para la instalación de controles de accesos físicos, para la instalación y monitoreo de cámaras de videovigilancia, incluyendo cámaras térmicas, y finalmente, para la instalación de sistemas de detección de intrusos, los cuales incluyen también sensores de movimiento. Hoy en día existen también soluciones sofisticadas para la detección de amenazas avanzadas como drones. En segundo lugar, tenemos la protección de las redes y buses contra ataques de ciberseguridad. Como habíamos explicado anteriormente, el vector típico de ataque es a través de las redes de IT, aunque también es posible en algunos casos atacar directamente las redes de OT. Las soluciones que se usan en OT son semejantes a las que se utilizan para el IT, como por ejemplo, segmentar las redes en niveles y por procesos o máquinas diferentes. Segundo, controlar y monitorear los accesos remotos. Tercero, monitorear las redes. El punto importante aquí es utilizar sistemas de seguridad capaces de entender el funcionamiento y los protocolos de OT. Concretamente, estamos hablando de sistemas que entiendan protocolos como DNP3, MMS o Modbus, los cuales son utilizados por muchos fabricantes de equipos de control industrial. Adicionalmente, los sistemas de seguridad deberán entender el carácter determinístico de las comunicaciones y evitar funciones activas como por ejemplo escaneos, las cuales pueden afectar el desempeño de las redes industriales y en algunos casos llegar a causar problemas de funcionamiento. En tercer lugar, tenemos la protección de los sistemas contra ataques de ciberseguridad. Estos sistemas son, por ejemplo, sistemas SCADA, estaciones de ingeniería, controladores como PLCs y RTUs, paneles de control o HMIs, sensores y actuadores inteligentes, equipos de redes industriales. El problema aquí es la falta de funciones y procesos de seguridad para dichos sistemas, dado que muchos fabricantes asumieron en el pasado que una vez instalados no iban a ser modificados nunca. La solución es integrar la protección de estos sistemas a los programas de mantenimiento regular e implementar medidas como, primero, actualizar ante cambios los inventarios de hardware y firmware. Segundo, revisar regularmente claves y privilegios. Tercero, proteger y restringir funciones no necesarias. Por ejemplo, bloquear menús de mantenimiento. Cuarto, verificar constantemente nuevas vulnerabilidades y parchar los sistemas durante las ventanas de mantenimiento eléctrico o mecánico. Finalmente, debemos considerar la parte operativa. En la mayoría de las empresas no hay un encargado de la parte de seguridad de OT, desafortunadamente. Con esto no decimos que hay que contratar a un especialista de seguridad para cada planta, sino que deberá más bien designarse y entrenarse personal existente, el cual conozca bien los procesos de producción para ejecutar esta función. Las responsabilidades en esta área son, por ejemplo, la gestión de vulnerabilidades, el monitoreo de los dispositivos de seguridad, la gestión de incidentes, la respuesta a incidentes y la recuperación de los sistemas en el caso de un ataque exitoso,
Estamos hablando de ataques, de ciberataques o de ataques físicos. La pregunta lógica a continuación sería, ¿cómo creamos una estrategia que incluya las 4 soluciones de seguridad de OT presentadas anteriormente? Basados en nuestra experiencia, es necesario tratar el tema desde 2 perspectivas, bajo nivel y alto nivel. A bajo nivel es fundamental tener en cuenta lo siguiente. Primero, la identificación de los sistemas. Segundo, la identificación de las vulnerabilidades. Tercero, ejecutar pruebas de penetración no agresivas. Cuarto, realizar análisis de amenazas. A alto nivel es fundamental tener en cuenta, primero, tener un claro alineamiento entre las organizaciones de IT y OT. Segundo, definir políticas de seguridad para OT. Tercero, determinar las tecnologías existentes y establecer buenas relaciones con los fabricantes. Cuarto, examinar los procesos existentes. Cuando los resultados de estos 2 tipos de análisis se encuentran en el centro, es posible encontrar un balance adecuado entre los requerimientos del negocio y la seguridad. Y anticipándome a otra pregunta, ¿cómo puede ayudarle T-Systems a sus clientes con el sistema de la seguridad de OT? Pues bien, les enseño en esta diapositiva un ejemplo. Nosotros realizamos talleres con nuestros clientes, los cuales nos permiten analizar la madurez de la arquitectura de seguridad de OT. Estos talleres examinan la tecnología, la organización y los procesos. En base a nuestra experiencia, estas 3 áreas son fundamentales para definir estrategias, políticas y proyectos de seguridad adecuados para cada cliente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, Roberto y Juan. Un placer. Soy Elizabeth Peniche, Head of Marketing en T-Systems. Muchísimas gracias por su participación y bueno, por su explicación. La verdad es que sin duda un tema súper relevante hoy en día, ¿no? Entonces, ahorita vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, y cualquier pregunta que tengan, por favor, pónganla en el chat y con muchísimo gusto les respondemos a sus preguntas. Tenemos la primera pregunta y ustedes me dicen, Juan o Roberto, quién la puede contestar. ¿Cómo se puede proteger o mejorar la seguridad de la red OT desde la red IT? Yo le ¿Quién la respondo, puede Eli, responder? yo le respondo si quieres. Gracias, Eh, Roberto. yo ahí les diría que una manera de proteger la red OT desde IT es a través de la colaboración. Lo que hoy le sucede a la industria de OT o industria del IoT o industria 4.0 es una transformación muy similar a lo que le pasó al IT hace 15 o 20 años. Si bien hoy tenemos tecnologías como firewalls industriales, eh, se están introduciendo tecnologías que nos dan capacidad para proteger a un nivel más profundo los protocolos industriales. Y para los que están familiarizados con IT, el Deep Packet Inspection es algo que tiene ya 10 años en el mercado en la industria de IT, pero en OT ya vemos fabricantes que están introduciendo este tipo de funcionalidades para hacer filtros a nivel aplicativo y entender cómo los protocolos se comportan a un bajo nivel para hacer protección. Entonces, en ese sentido, yo creo que el área de IT puede aportar muchísimo conocimiento a las áreas de OT a través de experiencias, en el sentido que pueden ayudarles a evaluar y a identificar qué tipo de tecnologías son las que mejor pueden ellos implementar basado en la experiencia del IT. O sea, en ese sentido hay una convergencia muy clara entre estas 2 tecnologías. Y yo creo que ahí el tema de la colaboración entre los dos mundos hace sentido, ¿no? Porque les permite hacer más corta la brecha. Entonces, yo les diría, traten de apoyarse del área de IT. Si estás en el mundo de OT, trate de apoyarte del mundo de IT
Y si estás en el área de IT, trata de sumar y aportar de tu conocimiento hacia el área de OT. Muchas No sé, gracias, Juan, Roberto. si tengas algo que agregar. No, está muy bien la respuesta, estoy de acuerdo. De pronto, tal vez lo único que complementaría es que los protocolos de OT son protocolos altamente determinísticos. Entonces, por lo tanto, lo que es la detección de anomalías es mucho más fácil que en IT. Y bueno, y la detección de anomalías en protocolos y en comunicación es algo que existe hace muchísimos años, pero es algo que se aplica sumamente bien para el OT, es lo único que adicionaría, pero estoy de acuerdo con tu respuesta. Muchas Sí, ¿sabes gracias. qué? Yo nada más ahí agregaría, comentaste algo muy importante, Juan, en la presentación, no ser disruptivos. En IT nos es muy fácil de repente querer evaluar alguna tecnología nueva y decir, vamos a probar NAC y vamos a ponerlo en este departamento y bueno, a veces nos es muy fácil implementar ese tipo de tecnologías y en OT hay que evitar ser disruptivos, ¿no? Ese es un tema que no perdamos de vista. Muy bien, gracias, Roberto. Tenemos otra pregunta, es anónima. ¿Qué porcentaje de empresas creen ustedes que tienen un área de seguridad OT en México y cuántas en Alemania? Si quieres, yo empiezo con Alemania y tú continúas con México. Perfecto, Juan. A ver, nosotros empezamos a asesorar clientes en la parte de OT más o menos hace unos 10 años. En ese instante, en ese momento del tiempo, yo diría que prácticamente ningún cliente tenía un área de seguridad de OT para sus plantas Ujú, industriales. Ha sido un proceso más que todo, o sea, en un comienzo de sufrir ataques, de que la gente o las empresas se comenzaron, digámoslo así, a preocupar porque tenían incidentes de ransomware y bueno, y tenían que reaccionar a la fuerza, por lo menos así fue en un comienzo. Hoy en día yo creo que la situación ha cambiado un poco debido a que los departamentos de OT de alguna forma han sido, digámoslo así, subordinados en muchos casos al tema de seguridad de los departamentos de IT. Y como los departamentos de IT normalmente son muy maduros en esta área, pues hacen mucha presión a que los departamentos de OT también se desarrollen aquí. Entonces, digámoslo así, que se ha formalizado mucho el tema de seguridad de OT. Yo diría que en este momento un 40-50% de las empresas están trabajando el tema de seguridad del OT en ok, Alemania. ok. Roberto, no sé cuál es la situación en México. Bueno, en México, como tú dices, ha sido más a la fuerza, ¿no? Las industrias particularmente han adoptado el tema de seguridad, como se dice, de una forma física, ¿no? En tratar de cuidar o garantizar la operación de la producción. Pero estoy de acuerdo con Juan, el tema es más derivado de una preocupación que viene del área de IT, donde se han visto que, bueno, llegan las llamaradas de ransomware y la gente de OT se preocupa y dice, oye, ¿qué debo hacer? Entonces vamos a restringir el acceso a la red OT, pero muchas veces carecen de visibilidad. Yo creo que uno de los temas que más hacen falta promover en México es el de la visibilidad. Típicamente se enfocan mucho en tener inventarios de forma manual, ¿no? En un libro de Excel donde dices, tengo 300 dispositivos de este tipo, de esta marca, con este firmware, pero no hay un inventario activo de la red que te dé visibilidad de cuando se conecta un dispositivo u otro. O sea, ese tipo de situaciones que carecen de visibilidad en el sector industrial es algo que no se ve y yo la verdad todavía no conozco alguna empresa que diga que me pueda dar un inventario al día sobre todos los dispositivos o que me pueda decir cuando un dispositivo se conecta a la red y no estaba o era parte de su inventario. O sea, ese tema de visibilidad yo no lo he visto y es algo que creo que es necesario que muchos de los clientes se preocupen por tener. Muy bien, Hay Roberto. una pequeña consecuencia de eso. También la conexión de equipos no autorizados es un tema Ujú, y sobre todo es muy importante tiene que ver con muchos incidentes de seguridad y es parte del inventario. perfecto, Juan, muchas gracias. Tenemos otras preguntas, también anónima. En el sector automotriz, ¿hay nuevos estándares de seguridad que deben cumplir las empresas en el TEMEC?
¿creen ustedes que se haya incluido OT y sus estándares en dichos capítulos de ciberseguridad? Ándale, está buena, ¿eh? ¿Quién la puede contestar? Si quieren yo empiezo y Roberto, tú me ayudas con lo del TEMEC que no me es conocido luego. A ver, en el sector automotriz alemán, y bueno, ustedes saben que aquí hay muchas empresas, digámoslo así, fabricantes de automotrices conocidos a nivel mundial. Se trabaja mucho el tema de la seguridad a nivel de la parte de controladores y controladores embebidos. O sea, por ejemplo, hay estándares como el AUTOSAR que lo que hacen es definir, digámoslo así, cómo funciona la criptografía entre procesadores, cómo funciona, por ejemplo, la seguridad del CAN bus y cómo deben comunicarse diferentes componentes en los automóviles, también cómo deben ser las interfaces, digámoslo así, entre los sistemas vitales del vehículo y los sistemas, por ejemplo, de infotainment que tiene el vehículo y qué clase de firewalls poner ahí. O sea, ese tipo de estándares se han trabajado profundamente en Alemania y están muy maduros. Sin embargo, normalmente en el tema del OT, por lo menos como nosotros lo estamos enfocando en esta presentación, estamos hablando más que todo de los procesos industriales. Estamos hablando de los procesos de OT o de los mecanismos de OT para proteger la producción de los vehículos, en este caso, y no para proteger, digámoslo así, los sistemas embebidos en los vehículos. Eh, son dos aspectos completamente diferentes, pero que están relacionados, por supuesto, y bueno, y siguen diferentes desde el punto de vista de que siguen estándares muy diferentes. Roberto, ¿puedes complementar algo? Sí, claro. Yo creo que el TEMEC se refiere a lo que antes conocíamos como Tratado de Libre Comercio. Bueno, es un acuerdo que se realiza entre México, Canadá y Estados Unidos para el intercambio comercial. Yo creo que la pregunta va un poco enfocada al sector de intercambio de industria, en cómo inclusive las regulaciones entre algunos países pueden exigir el que se cumplan algún tipo de acuerdo o estandarización. Entonces, en ese sentido, pues, lo que comenta Juan es muy relevante porque existen estándares de industria, pero yo no conozco todavía estándares, digamos, para esta industria que nos obliguen a- a tener que cumplir con regulaciones específicas para el OT entre sus tres países, pero creo que va por ahí la pregunta, es si existen algún tipo de estándares que nos obligue el TMEC a cumplir. No, no estaría seguro de cuáles son los estándares, si es que hubiera. Ok, Roberto, muchas gracias. Gracias por sus preguntas. Tenemos muchas y tenemos tiempo, entonces perfecto, porque esa es la idea. Esta es una pregunta de Servando Andrade. Servando nos dice, ¿cómo las pymes pueden hacer un manejo óptimo de la seguridad cuando tienen personas de IT y no son expertos en seguridad? Yo ahí lo que diría es, el otro día platicaba con Juan y le decía que existen muchos componentes de los cuales se están adoptando. eh, eh, es fácil su adopción por su bajo costo. Su manera de acceder a este tipo de tecnologías es muy fácil, es entrar a Amazon y comprarlo, pero muchas veces no nos fijamos si el componente de dónde viene, si hay SDKs que permiten desarrollar funcionalidades on top de los dispositivos. Entonces, yo creo que para el personal de IT es muy fácil agarrar estos dispositivos, ponerlos en una red, ponerle una IP, administrarlo vía web y vamos, ya se puede operar. Pero si esa es la intención, tratemos de averiguar qué tipo de componentes contienen, si los chips son capaces de realizar funciones de cifrado, si es un sistema que puedas integrar con un sistema de autenticación que te permita ver quién se conecta, cuándo se conecta. Todo este tipo de elementos te van a dar seguridad o visibilidad sobre quién los está usando y en caso de que se presentara algún incidente, tener la evidencia, porque ese ha sido el otro factor de los sistemas de OT. No cuentan con elementos
que te den indicios de quién se conectó, a qué hora se conectó y qué fue lo que hizo. Entonces, si es su intención adoptar este tipo de tecnologías, preocupémonos por hacer una selección adecuada de este tipo de tecnologías. Yo lo único que Excelente. añadiría es que es muy importante tener en cuenta a los encargados de la parte de producción. Normalmente en la parte productiva, sobre todo los ingenieros de mantenimiento, hay gente que es técnicamente está muy bien capacitada. Y bueno, yo creo que es esencial establecer un contacto entre las personas de IT y las personas de OT para que lo de la seguridad funcione. Y bueno, eso no se logra sino a partir de buena comunicación y también de entrenamiento continuo. Muchas gracias, Juan. Tenemos otra pregunta anónima. Veo un riesgo latente en mi empresa. ¿Cómo evalúo este riesgo? Desconozco estas vulnerabilidades. O sea, ahí más bien es un tema de assessment, ¿no? O sea, ¿cómo evalúan esos riesgos cuando tienen? Esa es la pregunta. A ver, nosotros lo que normalmente hacemos como consultores es llevamos nuestras herramientas a la planta del cliente. No estamos hablando únicamente de herramientas técnicas, sino que examinamos también los procesos de seguridad, cómo funciona la organización del cliente. Eh, Mejor dicho, miramos estos tres aspectos: tecnología, organización y procesos. Basado en esos tres aspectos y en pruebas técnicas de seguridad que hacemos y también entrevistas, también recorremos la planta y hablamos con los encargados del proceso, pues lo que hacemos es intentar descubrir posibles vulnerabilidades. También exteriormente intentamos buscar amenazas y con los encargados del proceso determinamos qué tan críticas son esas vulnerabilidades dependiendo de los sistemas y de los procesos a los que estén o a los que puedan atacar. Entonces, así hacemos un análisis de riesgos. Normalmente utilizamos la metodología ISO 31000. Y bueno, es una metodología que está altamente normalizada, es una metodología cualitativa, no cuantitativa, y nos permite decirle al cliente no únicamente que tiene ciertas vulnerabilidades, sino también el riesgo que implica cada una de esas vulnerabilidades, pero al mismo tiempo proponer recomendaciones para mitigar o para eliminar por completo esas vulnerabilidades. Esa es la metodología que nosotros normalmente utilizamos y pues hasta ahora nos ha funcionado muy bien en estos ambientes industriales. Perfecto, Juan, muchas gracias. Otra pregunta anónima dice, ¿cuál es la expectativa en cuanto al ciclo de vida operativo para la seguridad OT? ¿La inversión en seguridad OT será de largo plazo, como ocurre con los sistemas OT? Creo que son tres preguntas, ¿verdad? O sea, Sí, a ver, como decía Roberto anteriormente, en la parte de seguridad de OT se están utilizando tecnologías que vienen del IT. O sea, ok. estamos hablando, por ejemplo, de firewalls que conocen los protocolos industriales para hacer Deep Packet Inspection, o estamos hablando también de sniffers de red que detectan anomalías, digámoslo así, en los protocolos, por ejemplo, entre controladores Siemens y conocen muy bien cómo funcionan los controladores Siemens. Y al mismo tiempo son capaces de aprender por medio de algoritmos inteligentes el funcionamiento. Entonces estamos hablando de tecnologías que vienen del IT, pero que se instalan en el OT. Desde ese punto de vista, son sistemas, digámoslo así, que no tienen tan largo plazo como los sistemas de OT que se están protegiendo. Son sistemas que se pueden reemplazar cada 3, 4 años, no hay ningún problema. Lo que sí puedo decirles es que debido a que todavía no hay muchos fabricantes de estos sistemas de seguridad de OT, todavía son sistemas mucho más caros que los sistemas equivalentes de IT. Este tipo de sensores, por ejemplo, o este tipo de firewalls, los sistemas de acceso remoto, por ejemplo, pues digámoslo así, porque todavía la oferta del mercado es relativamente baja, cuestan un poco más que los sistemas equivalentes en el mundo del IT.
Ok, Juan, muchísimas gracias. Alexis Sánchez nos pregunta, ¿han probado o visto esa visibilidad que mencionan que tiene Rockwell y Cisco? Al menos aquí en México lo he visto, pero ¿qué tanto auge tiene y qué tanta experiencia tienen ustedes? Por ahí Cisco ha lanzado algunos productos el año pasado. Bueno, Cisco tiene trabajando ya algunos años con productos industriales, como son los switches y gateways industriales. Y ha lanzado algunos productos, yo creo que se refiere al de CyberVision. CyberVision Ujú. es un productazo que, bueno, es junto con otros productos también, yo tuve oportunidad de verlo, operar, no me ha tocado implementarlo ni ver alguien que lo tenga operando en México, pero es un producto súper interesante porque te da precisamente toda la visibilidad de tus activos de forma global y te deja ver cómo los distintos componentes se mapean a un proceso de tal manera que puedes inclusive dar seguimiento no solamente a las amenazas, sino al estatus de un proceso. Son tecnologías que yo creo que van a tomar mucho auge. Eh, Cada fabricante evidentemente tiene sus propias herramientas. Yo ahí en ese sentido lo que les diría cuando evaluemos este tipo de tecnologías, siempre busquemos que sean aquellas que pueden soportar multimarca. Es difícil que llegues a un ambiente OT y veas una sola marca en toda tu cadena de producción. Entonces, en ese sentido, este tipo de tecnologías lo que vienen a hacer es a darnos la visibilidad y el control sobre nuestros dispositivos desde una óptica de IT, pero enfocada a procesos de manufactura. Entonces, sí es una tecnología que está en auge. Yo creo que este tema del COVID no le ayudó a Cisco porque se atravesó con el lanzamiento de esos productos, pero está latente y yo creo que es algo que vamos a seguir muy de cerca también en T-Systems. Perfecto, Roberto, gracias. Tenemos dos más para responder y tiempo también. Esta también es anónima. Nos preguntan, ¿conducen seminarios de sensibilización a los riesgos, pero enfocados al personal responsable de planta y la operación? Creo que todas las empresas mandan la responsabilidad al CISO. Sí, podemos ofrecer este tipo de seminarios, lo hemos hecho en el pasado también. Y bueno, lo del CISO es cierto, es algo que existe no solo en México, sino también en Europa, en Estados Unidos. O sea, en últimas, siempre se dice que todos somos responsables por la seguridad de la empresa, bueno, pero en últimas solo hay un culpable y el culpable es el CISO. Bueno, eso no cambiará. Exacto. Ok. Y tenemos una última que dice, como tal, T-Systems cuenta con un marco de seguridad propio que esté aplicando a sus clientes que cuentan con una red OT. A ver, ¿qué les comento? Tal como mostrábamos ahora en la presentación, lo que nosotros observamos son tres casos con respecto a los marcos de seguridad para OT. El primer caso es que los requerimientos vienen del IT. Cuando los requerimientos vienen del IT, entonces lo que nosotros hacemos normalmente es intentar hacer una interpretación de estándares como el ISO 27001 y el ISO 27002. Ujú. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, todo el negocio, digámoslo así, está enfocado a los estándares ISO y de alguna forma se espera también que la parte de OT, la parte productiva, se alinee a los estándares de ISO. Los estándares de ISO también están evolucionando. Por ejemplo, desde hace un par de años existe el estándar ISO 27019, que es un estándar específico para el OT de los sistemas energéticos. Y es un estándar que ya está prácticamente en Europa, se vuelve obligatorio. Bueno, el segundo estándar es el IEC 62433, que era el cual yo mencionaba anteriormente, y es un estándar puramente industrial. Entonces, cuando, digámoslo así, la temática de la seguridad viene de la parte productiva, o sea, la gente de la parte de producción no está bajo presión de los de IT, sino que ellos mismos deciden, ok, tuvimos un incidente o tenemos un problema, queremos adoptar algo. Entonces, normalmente el requerimiento de utilizar el marco de seguridad es utilizar el 62433.
Y finalmente, y bueno, también lo hemos visto, es una visión muy pragmática. Hay clientes que nos dicen, no nos gustan los estándares son una camisa de fuerza, Ujú. nosotros queremos un enfoque práctico. Entonces lo que nosotros hacemos es, basado en la situación del cliente y basado en workshops que realizamos con el cliente, definir mejores prácticas, por supuesto, orientadas a estándares internacionales, pero que se apliquen 100% a la situación del cliente. Y un ejemplo típico son estos 4 puntos que yo discutí ahora, por ejemplo, la protección de la seguridad física, la protección de las redes de OT, la protección de los equipos de OT y la creación de procesos de seguridad para OT. Muchas gracias, Juan. Tenemos otra pregunta anónima que dice, ¿la solución de Rombi que T-Systems México está promoviendo para IoT cumple con todos los requisitos de seguridad para que no sea una puerta de entrada de ataques? Muy interesante pregunta. Yo en algún momento estuve metido también en el desarrollo de esa solución. Y bueno, lo que puedo contarles es que T-Systems no es simplemente un revendedor de productos. O sea, todos los productos que nosotros desarrollamos o vendemos de otros fabricantes han pasado por pruebas muy estrictas de seguridad. O sea, esas pruebas comienzan primero con un análisis de riesgos, con un análisis de requerimientos. O sea, todos los sistemas que nosotros vendemos tienen que cumplir una serie de estándares de seguridad de muy, muy alto nivel y de mucha profundidad. Eso en un comienzo. Y luego, antes de que sean liberados al mercado, se realizan también pruebas de penetración contra esos productos. Entonces, por ejemplo, yo tengo compañeros en Alemania que únicamente se dedican a probar, a hacer pruebas de nuestros productos, digámoslo así, desde el punto de vista de test de penetración. Y finalmente, cuando todos esos requisitos son cumplidos, es posible lanzar un producto al mercado con el nombre de T-Systems, así sea un producto propio o un producto de terceros. Ok, perfecto, Juan, excelente. Ya tenemos 5, ¿qué horas tenemos? Tenemos unos minutitos más. Tenemos otra pregunta de Norma, no, Airibere, que dice, ¿la norma ISAE 3402 es útil para realizar una evaluación a los sistemas OT? No, yo creo que esa es una norma que es más orientada a los centros de datos. Bueno, hay una parte que es la parte de infraestructura básica que también contiene todo lo que son los sistemas de aire acondicionado, los sistemas de auxiliares de energía eléctrica como UPS, plantas diésel, todos los sistemas, digámoslo así, auxiliares que protegen el centro de datos, y esa parte sí pertenece a esa norma. O sea, si quisiera, digámoslo así, si quisiera aventurarme a la pregunta, que me parece una pregunta muy buena, sí, creo que puede afirmarse que esta parte corresponde a Botín. O sea, Ujú. todos esos sistemas auxiliares de un centro de datos podemos considerarlos como sistemas de OT, y toda esa parte de automatización de los centros de datos por medio de estos sistemas auxiliares, digámoslo así, puede, digámoslo así, considerarse como parte de esta norma, aunque esta norma, digámoslo así, no prescribe requerimientos tan específicos como las normas, digámoslo así, como la norma IS 62443 que discutimos anteriormente. Muchas gracias, Juan. Pues creo que ya son todas las preguntas que tenemos. Les agradecemos muchísimo su tiempo. Nosotros con mucho gusto les vamos a compartir las presentaciones que mostramos el día de hoy. Gracias por su tiempo y bueno, yo creo que les dejo con un mensaje que a mí me quedó muy claro, ¿no? Que las redes industriales están evolucionando y para minimizar el riesgo en la organización, la seguridad de las redes operativas también tiene que evolucionar, ¿no? Entonces, creo que los dejo con ese mensaje. Y por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, búsquenos en T-System, en nuestras redes sociales y síganos en nuestro próximo webinar y cuídense mucho y muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Roberto, y gracias, Juan, por su tiempo.
Gracias a ustedes y al público. Gracias a Muchas ustedes también. gracias. Hasta luego. Buen día. Adiós. Adiós. Bye.